empecemos entonces con las dudas que tengan. Sí, vamos respondiendo. No sé quién se quería pelear por preguntar primero. Déjame ver acá el chat. Esta pantalla, no. Ahí está. Empecemos por la de Joaco, ya está ahí tirada en el chat. Dice, tengo una duda de implementación de ABB insertar. ¿Puede estar encaminada esa función si me creé... ¿Qué? ¿Puede estar encaminada esa función si me creé otra que recibe un doble puntero al árbol, un puntero a un nodo y el elemento y ahí la hago recursiva? Qué pregunta larga. Logré insertar como máximo dos hijos de la raíz, pero luego meter un stack overflow y analizar la hoja. Em, em, ¿Qué querés que te diga? ¿Puede estar encaminada? Puede estar encaminada. No sabría decirte, tendría que ver el código. Pero, digamos, si te da error es porque hay un error. Con respecto a esto, es importante. Ustedes tienen acá dos herramientas para el TP. ¿Sí? Tienen la primera herramienta que... No sé si la tercera contará como herramienta. Tienen un recurso y dos herramientas. El primer recurso es la implementación que hicimos en clase. ¿Sí? Pueden revisarlo cuantas veces quieran. Está ahí el video de cómo hacer la inserción y eliminación. Eso por un lado. Por otro lado, tienen el programita interactivo para ir insertando, ir borrando elementos y ver cómo se comporta su implementación. Ahora, para complementar esto, tienen la tercera herramienta, que es hacer test unitarios, ¿sí? Hacer las pruebas. ¿Por qué? Ustedes van con la interactiva, inserto un elemento, inserto dos elementos. Cuando inserto dos no funciona. Van y crean ese caso de prueba, lo ponen en sus pruebas automatizadas, ¿sí? Eso les va a ayudar a debuguear el problema y a que cuando se solucione, ustedes ven que se soluciona y no lo tienen nunca más, ¿sí? Así que paso número uno es ese. ¿Tenés problema al insertar dos cosas? Listo. Create un caso de prueba mínimo que reproduzca eso, lo metes en las pruebas de una, sin dudar. Ahora, específicamente qué es lo que está pasando en tu implementación, no tengo idea. O sea, habría que ver algún log de Valgrind como mínimo para ver qué está pasando. Porque me tiro un Stack Overflow. No sé. No sé exacto. No sabría decirte sin más información. ¿Qué más? Me sirvió insertar que nos dio Lucas. Sí, si les doy toda la implementación. ¿Qué quieren? Respecto al interactivo, hay un par de consultas en el DS. ¿Los podrías revisar? Sí, pero vi que estaban contestándose entre ustedes y iban bastante encaminados. Vi que había una consulta, no me acuerdo de quién. Creo que era tuya, justamente. Que los chicos te fueron diciendo, bueno, mira lo que me sirvió a mí. Incluso uno te marcó que tenías que usar el predecesor in orden en vez del sucesor. Eh, Pero es de nuevo lo mismo. ¿Tu problema cuál era? Tu problema creo que era una lectura inválida. Lo que te estaba diciendo, si mal no recuerdo, el Valgrind, era que, si eras vos, ¿no? Era que estabas accediendo a memoria que ya habías liberado. O sea, tenés un problema con cómo manejas los punteros. Seguramente estás liberando un puntero y lo estás siguiendo, lo estás usando, digamos, después de haberlo liberado. Eso es lo que te dice, si eras vos. Liwen también creo que tenía un problemita, pero bueno, ella se pregunta y se va autocontestando. Después, con el pasar del tiempo, se da cuenta y lo va arreglando. No sé si todavía tenés problema con eso, Liwen. Me salta un error interactivo, supongo que no se pasó todavía. Que les pase que el problema se manifieste en interactivo.c no significa que el error esté en interactivo.c. Es lo mismo cuando corren las pruebas en el Charutron. Dice, a mí me funciona bien, la prueba del error está en el Charutron. Porque en Charutron lo prueba su implementación de una forma que ustedes no pensaron. Si el error está en interactivo.c, acá no significa nada. ¿Por qué no significa nada? Porque el comparador está en interactivo.c, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Significa que cada vez que ustedes comparen algo del árbol, si le pasan un puntero inválido, por supuesto, la comparación lo va a hacer con la función que está declarada en interactivo.c. Entonces el error va a saltar ahí en el comparador. Pero ustedes le pasaron mal el puntero. Sí, así que no es así. En el Perdón, interactivo, Lucas. ¿cómo corta la ejecución? Con Q. Sí, no. Ok, era eso. Me Sí, pasa porque que cuando lo corto con control C y obviamente me tira errores de memoria y pensé que tenía errores de memoria, si pero cortás no. con control C, no llegas a llamar a los destructores. Decía Still Reachable, eso. Claro, sí, porque tenés el puntero en la mano, digamos. Lo tenías disponible para liberarlo, pero no lo liberaste. Es que no tengo freeze, es el tema. Vos no tenés freeze, pero cuando sacás cada elemento del árbol,
Si revisaste el interactivo.c, ¿qué hace? Crea elemento. Cada vez que vos le das más elemento, hace malloc del elemento y lo inserta al árbol. Cada vez que eso haces menos elemento, te pide que saques el elemento del árbol, vos se lo devolvés, obviamente, y eso que le devolvés le hace free porque no lo usa más. Así que, digamos, posiblemente le estés devolviendo un puntero que no tenés que devolverle. ¿Tenés todavía buen problemas? Si querés lo vemos. Tenemos tiempo hoy. De nuevo, hoy era... De hecho, hoy, la clase de hoy siempre lo usamos para implementar Hippie, pero como ya lo implementamos casi todo en la clase pasada, podemos terminar de implementar algún Hippify o algo de eso si quieren. Pero si no, hay otros temas. Siempre hay temas para ver, ¿sí? No se preocupen. Pero si quieren aprovechar para hacer consultas, esta es la clase, ¿sí? Por supuesto, antes de la entrega siempre van a tener la semana que viene, creo que es, ¿no? La clase de consulta presencial. Creo que sí. Pero si quieren hacer hoy también. Hipsort también, o eso para las clases de ordenamiento. Podemos implementarlo también si quieren. Ya lo hicimos casi todo en la clase pasada, pero podemos repasarlo. La otra duda es, ¿el parcial es presencial? No. Porque por acá me dicen que se suponía que sí, pero yo creo haber leído que es virtual. Charan, chachan. Es fácil de responder esa pregunta. Vamos acá. Cronograma. Examen parcial, 26 de mayo. Esta clase solo se tomará el parcial, no se dictará clases y será virtual. Sí, creo que va a ser virtual. Pero sí. A mí me dijeron acá algún Colab que era... No sé quién te habrá dicho, pero es virtual. Claro. ¿Qué es de A1? Peleense de A1. ¿Qué? ¿Eso? Ahora no habla nadie. No sé, si no habla nadie, no se escucha. Bueno, quedó claro que es virtual, ya está. Es virtual. No sé si hay mucho ruido. Bueno, cortan el micrófono porque hay mucho ruido. No importa, no me molesta el ruido. Tampoco nos vamos a hacer los delicados con el ruido, no pasa nada. No sé quién te dijo que es presencial. A mí nadie me obligó a hacerlo presencial, así que lo que sí tiene que ser presencial, tengo entendido, es el final, pero digamos, esto no es el final. Entonces, no importa. ¿Sí? Yo pensé que era presencial. La única forma de que esto sea presencial es que les avisemos con anticipación, por ejemplo, ya mismo, y que se caiga, por ejemplo, el sistema de exámenes virtuales, que tengo entendido que no, digamos, Chanutron se murió, pero el sistema de exámenes se supone que sigue funcionando. Debería revisarlo con Manuel, por las dudas. Pero por ahora es virtual, digamos, no hay... ¿No vuelve Chanu? ¿Qué quiere que te diga? No, eso no lo manejo yo. ¿Por qué se murió Chanutron? Tampoco tengo idea. De hecho, Pucci, que es el que está de la cátedra, digamos, abocado a eso, que tampoco tiene acceso a todo el server, ¿no? Tiene acceso a algunas cosas y puede ver los logs y puede hacer alguna modificación. Me dice que no sabe por qué pasa, porque él mira los logs y está todo normal, pero sin embargo hay cosas que no están funcionando bien. Ellos creen que es problema con el hosting, que está muy saturado el nodo nuestro, pero la verdad no sé decirte. Pero bueno, eso ya está tema solucionado, digamos. No sé si en Algoritmos 1 tiene problema o no. A ver, yo estoy convencido que es un problema con el timeout. Digo, alguien entró y le cambió el timeout y le puso un timeout muy cortito, pero bueno, no sé. Y en Algoritmos 1 son TPs más livianos también, así que puede ser. No lo sé, no sé decirles. Volviendo a temas parciales. ¿Hasta qué tema se toma? Todo. Hasta sort. Se toma, bueno, esta parte del puntero se toma, manejo de memoria, análisis de algoritmo, complejidad computacional, notación Bigot, teorema maestro, recursividad, siempre se toma algo de recursividad. TDD generalmente lo tomamos, digamos, esto como es más práctico, no. TDAs, conceptos, pila cola, lista, operaciones básicas, iteradores internos y externos, árbol binario, ABB. Generalmente ABL y rojo-negro no, por ahí algún ejercicio de ABL, pero eso más cuando tomamos presencial lo solemos hacer. Bit y heap binario no solemos tomarlo tampoco. Creo que no lo vamos a tomar. Y quizás algo de sort. Quicksort, Mersort lo tomamos. Y después todo el resto de los temas, diccionarios, bla, 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 todo esto entra para el final. Para el final reducido, digamos. Para el final reducido irían estos temas más algo de heap. Y para el final completo van todos los temas. Ok, otra vez.
¿Hay parte práctica del examen? El examen es teórico-práctico, chicos. No son solamente preguntas teóricas, tienen que programar en algunos. ¿Hay ejemplos de parciales? Sí, tiene que haber acá, parciales. Acá hay. Sí. ¿Qué más? Pero con la ABL nos harían hacer el diagrama en papel en las rotaciones. No, en papel no, en la computadora. De nuevo, si tomamos algo de ABL, no los vamos a matar dibujando en ASCII con... no tiene sentido, digamos. Si les hacemos programar algo en ABL, si les tomamos algo de ABL, generalmente es alguna pregunta teórica de ABL o algo que los haga pensar, digamos. Porque como es prácticamente a libro abierto y virtual, no es que los vamos a estar vigilando, así. Son ejercicios más bien para pensar. ¿Hay parciales de años anteriores? No hay 2021 en las páginas. Creo que nunca nos tomamos el trabajo de pasarlos. Fiaca. Algún día puedo pedirle a alguno de los chicos a ver si tiene tiempo de ir revisando los exámenes viejos en Chanutron. Que ni siquiera sé si tengo las credenciales de Chanutron acá. ¿Tengo? Creo que las tengo, sí. Bueno, ven que carga cuando quiere. Ah, no, pero este no es el sistema de exámenes, era exámenes. No me acuerdo. Sí, no tengo las credenciales acá. Puedo ver el fin de semana por ahí de meterme yo y sacarles algo. ¿Cómo se ve el Chanu desde el admin? No muy distinto como lo ven ustedes. ¿Hay Kahoot hoy? Sí, hay Kahoot hoy. De hecho, los puntos están actualizados, deberían estar actualizados a la última fecha. Y Mystic se fue, digamos. Bastante. ¿Sí? Bueno, no se ve directamente Chanutron en modo administrador. ¿Alguna otra duda más que quieran responder? ¿Algún ejercicio que quieran en particular ver? ¿O vamos directamente a terminar lo que empezamos de HIP el otro día? ¿Cómo roba Mystic? Sí. Sí. Sí, pero ojo que... A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ojo que resultados 2022. Primer cuatrimestre. Si se fijan... sacaron mucha ventaja en TDA Testing, los de Mystic. Después en lista, bueno, ganó Valor, en ABB ganó Instinct, pero bueno, siempre está ahí molestando Mystic. En la última volvió a sacar diferencia y, digamos, se separaron bastante, digamos, se mantuvo. Se mantuvo bastante. Digamos, lo que recuperaron, los puntos que recuperamos, los de Valor e Instinct en las clases que ganamos, no alcanzó para llegar. Digamos, no sé. Sacaron mucha diferencia. Me cuesta una banda el insertar porque tengo que pasar el árbol. ¿Y qué tiene de raro que pases el árbol? Se me ocurrió reemplazar el nodo raíz por el siguiente de acuerdo a la comparación y guardarme el valor en algún lado. Me cuesta devolverlo porque creo que lo estoy pisando. Intentando pisarlo es lo único que te puedo decir. Sí. De nuevo, no te puedo ayudar si no tengo algo más concreto. Podés contarme lo que tenés, pero, digamos, me decís, bueno, creo que lo estoy pisando, yo que te digo, bueno, intentando pisarlo. Otra cosa no puedo decirte. Intenta de nuevo. Cuando hagan pruebas unitarias y hagan pruebas sencillas. Si hacen pruebas sencillas y las pruebas sencillas fallan, es muy fácil de vaguearlo. Lo corren con GDB y se fijan que va pasando. ¿Sí? Si es una prueba súper compleja, no, tengo que insertar 500 elementos para que falle. Fíjate que seguro que hay algo más sencillo que falla. ¿Sí? Plantealo de otra forma. Che, no carga, che. Ustedes dicen que funciona, pero a mí no me carga. No sé. Muchas veces también pasa el problema con el course que deja de Pasa que hoy también se entrega el TP2 de algo 1, quizás está medio saturado en este momento. Puede ser. Pero hay un problema con el course, me parece, otra vez. No importa, chicos, ya está. Ya está. Ya por ahora tenemos el Chanutron ahí arriba corriendo, ahí en el cosito. Así que bueno. Listo. ¿Alguna otra duda que se pueda responder? ¿Alguna otra duda conceptual de árbol, de ABB, de ABL, de árbol B, de
coso. De heap. Vamos de nuevo a la implementación de heap y la terminamos. ¿Sí? Sí, no, más o menos. Listo, vamos al heap. Nadie dice nada. Antes que Chanutron había uno que se llamaba Quishibo. Insoportable. Pero bueno, era lo que había. Heap. Quishibo lo que tenía era que, de nuevo, también estaba compartido entre algoritmos 1 y algoritmos 2. Y ustedes tenían que esperar, más de lo que esperan ahora con este, que este en 40 segundos les da más o menos la respuesta. Pero lo que tenía el Quishibo era que los minutos pares corría un TP de algoritmos 1 y los minutos impares corría un TP de algoritmos 2. Entonces cada minuto corría un TP de algoritmos 1, algoritmos 2, algoritmos 1, algoritmos 2. Y se iban los tiempos. ¿Podés subir el archivo que hicimos en clase de ABB? No. Nunca. Eso sí que no lo voy a subir. Sí, piensen que hicimos prácticamente la implementación completa de ABB ese día en clase. Hicimos el insertar y hicimos el destruir. Es prácticamente el TP que tienen que hacer. Por lo menos ya que les dimos la respuesta, tómense el trabajo de entenderlo y de copiarlo. Y analizarlo. Tienen los videos. Nosotros en eso no, digamos, no les escondemos nada. ¿Sí? Les damos todos los archivos, les damos todos los videos. No hay ningún problema. Para eso estamos. Pero tienen que hacer el TP ustedes. No les puedo dar el TP hecho. Eso es, digamos, nada. Y de mirar la clase grabada, no, eso tampoco se lo podemos prohibir. Digamos. Es imposible. No es la idea. La idea es que entiendan, vean la clase, la puedan mirar cuantas veces quieran y les sirva. Pero la idea tampoco es darles el TP hecho. Si les damos el TP hecho no les sirve para nada. Incluso más de uno puede decir, bueno, un compañero mío le hizo el cuatrimestre pasado y el TP es bastante parecido porque les cambiamos algunas cosas pero no le cambiamos todo. Y puede bajar el código, puede intentar adaptarlo, pero digamos, ¿pueden hacerlo? Sí, ¿nos vamos a enterar? Posiblemente no, porque el MOS detecta copia, pero no sé si tenemos registro de los de cuatrimestres pasados. Pero bueno, confiamos en que ustedes tampoco se van a cagar la vida ustedes solos, porque digamos, no van a aprender nada. Así que intenten aprenderlo por su cuenta. ¿Sí? Les damos los materiales, demasiada info. Les damos toda la información necesaria para que hagan los TPs. Lo implementamos en clase entre todos para que lo entiendan. ¿Sí? Pero no les vamos a dar el TP hecho. No puedo darles eso. No me lo pida. Cualquier otra cosa que les pueda dar, pídamelo. Pero de hecho es más sano eso. Es más sano que ustedes se pongan ahí a ver el video y copien exactamente lo del video. Por lo menos cuando lo copian les queda. Yo puedo esperar a más tarde de la clase. Pero ¿cuál es la duda de quitar, Luca? Porque quizás es importante. Eso es una cosa que a veces pasa mucho. No, yo tengo una duda, pero me la guardo y lo voy a preguntar después. No digo que sea tu caso. Porque no quiero que haga uno estúpido, no quiero hacer una pregunta tonta enfrente de todos, o digo, no quiero interrumpir la clase, lo que sea. A veces es importante que hagan esa pregunta, porque hay muchos compañeros que también tienen la duda y tampoco la quieren preguntar. ¿Sí? Y preguntando es la única forma que aprendemos. No, a ver, yo falté a la clase pasada y estuve viendo la grabada y me surgieron dudas en el medio, claramente a la grabada no se las podía preguntar. Sí. Yo no entendía bien el tema de, o sea, vos vas iterando de nodo a nodo, en tu caso como en la implementación tuya de raíz a raíz, y cuando llegabas a el actual que vos querías eliminar, devolvías null y empezabas ahí a desapilar el stack. Sí. El tema es que yo ya me pierdo porque me queda en mi cabeza, no, lo que tenés que devolver es siempre el elemento que vos querés retornar a la función. Entonces, si devolvés null, y no me cuesta mucho desencolar todo desapilar todo el stack una vez que llegas al null ese. No, pero eso el stack se cola solo, digamos. ¿La idea cuál es? La idea es, déjame ver si lo tengo acá, no me acuerdo de este, creo que lo hicimos en clase pero ya que estamos. Es lo mismo que hacer lo siguiente, por ejemplo. Es la misma idea, nada más que con árboles en 2 dimensiones, ¿no? Pero suponete que tenés esto. La lista, ¿qué es? La lista es un int elemento y un struct lista siguiente. ¿Sí? Vos tenés esta estructura. ¿Qué significa esto? Significa que lista es una estructura recursiva que contiene un elemento y un puntero a una lista. ¿Sí? Es puramente recursiva. Ahora,
¿Cómo hacíamos para insertar algo acá? Hacíamos algo así como insertar. Pongámosle lista insertar. ¿Qué recibe lista insertar? Recibe una lista. La lista y recibe un elemento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos esto? ¿Cuál era la idea de este insertar? Nosotros lo que decíamos es, y de nuevo te explico esto porque es análogo a lo que hicimos con el árbol. Si yo sé que cada elemento de la lista va a ser algo así, donde yo acá guardo el elemento y acá guardo un puntero al siguiente, ¿y el siguiente cómo es? El siguiente es una cosa que es exactamente igual a esta, ¿sí? Y el siguiente es igual a una cosa, son todas cosas iguales. Entonces, ¿el algoritmo cómo es? El algoritmo es, yo me fijo, yo tengo que insertar algo, ¿sí? Y lo que tengo que hacer conceptualmente es recorrer la lista, ¿hasta cuándo? Hasta llegar al final. ¿Y qué pasa cuando llego al final? Bueno, tengo que agregar un elemento nuevo acá al final, ¿sí? Ahí tengo que crear el elemento. Ahora, cuando yo llegué al final, me encontré con un null. Me encontré con la nada misma. Entonces, ¿cómo me aprovecho yo del stack? Digo lo siguiente. Voy a llamar insertar y lo que voy a hacer es, voy a seguir llamando a lista insertar recursivamente con lista siguiente, ¿sí? Y el elemento. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que estoy haciendo acá. Es, voy yendo hacia adelante, lista insertar en la siguiente lista. Como esto es una lista, pero lo que le sigue también es una lista, y esto es una lista, ¿sí? Todas son listas que apuntan a otras listas. Entonces, básicamente en algún punto voy a tener un lista insertar que inserta en la siguiente lista. Cuando la siguiente lista es null, ¿sí? Es cuando yo llego acá y digo, cuando lista es null, significa que llegué al final y lo que voy a hacer acá es hacer un lista. La nueva lista va a ser igual a malloc de size of lista. Está. Y acá pongo nueva elemento, obviamente verificando que haya podido ser el malloc, igual elemento y devuelvo la nueva. Ahora, ¿cómo completaba el círculo? Porque yo acá lo único que hice es, fui llamando insertar y cuando llego acá, lo que va a hacer es va a crear en algún lugar de la memoria una lista con el nuevo elemento, que va a ser esto, por ejemplo, si quiere. ¿Está? Va a crear en algún lugar de la memoria esto, pero yo tengo que hacer que se encadene a esto. ¿Cómo hacía que se encadene? Bueno, devolviendo la lista creada a quien me invocó. Entonces, el que me invocó, que sería va a guardarse como siguiente el resultado de la invocación. Entonces, como la invocación devuelve esto, el siguiente va a terminar siendo el nuevo elemento. Eso sería la inserción. Ahora, para terminar esto sería así. ¿Sí? Siguiente, igual, ¿sí? Entonces, de esta forma yo logro que cuando llamo a lista insertar con lista siguiente y siguiente es null, lo que voy a hacer es que lista siguiente sea el nuevo elemento creado, ¿sí? Ahora, en los otros casos yo tengo que hacer que la lista siga armada. Entonces, por ejemplo, cuando termine su inserción, va a devolverse a sí mismo para que el anterior que lo invocó se guarde como siguiente a él mismo, que ya lo tenía, pero eso no cambió. Entonces, return lista. Esto es lo mismo que hicimos para el árbol. Y strlib. Y habíamos hecho algo parecido con la eliminación, que es lo que decías vos, que cuando lo borra en realidad devuelve null. Bueno, ¿cómo haríamos eso con la lista? ¿Sí? Primero, no sé si se entiende lo que te estoy explicando y no sé si ahí va esto la pregunta, pero... No, hasta ahora sí, pero claro, el tema viene en eliminación, así que ahora veremos si se entiende o no. Supongamos que yo quiero eliminar, ¿sí? Quiero eliminar el último de la lista. Entonces, ¿cómo haríamos esto en este caso? ¿Sí? O podríamos poner un eliminar como el del árbol que busca un elemento, si querés. ¿Por qué no? Podemos hacer algo así. Eliminar elemento. ¿Sí? Entonces, esto sería más parecido al árbol. ¿Por qué? Porque yo en el árbol busco un elemento y cuando lo encuentro lo quiero borrar. Entonces, ¿cómo haría esto? Yo lo que tendría que hacer es ir recorriendo la lista hasta encontrar el elemento. Vamos a sacar este caso. Y cuando encuentro el elemento lo quiero sacar. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos. Bueno, primero,
Si no tengo lista o si la lista es igual a null, significa o que no había lista o que llegué al final de la lista, ¿sí? Entonces, si llegué al final de la lista, digamos, no puedo hacer nada, ¿sí? Devuelvo null. Si tengo lista, lo que voy a hacer es fijarme, sí. Lista, elemento es igual a elemento, por supuesto con un comparador de por medio de todas las cosas que no vamos a poner. Si yo encontré el elemento, lo que quiero es borrar el elemento. Entonces lo que voy a hacer conceptualmente es decir, yo estoy buscando, por ejemplo, ¿dónde está? Estoy buscando el elemento X, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a ir iterando la lista. Le pregunto, ¿este es el elemento X? No. ¿Este es el elemento X? No. Sí, bueno, entonces lo que voy a hacer es borrar este. Pero al borrar este, quiero que este se encadene con este. Si yo uso la misma técnica de decir, a cada uno que invoco se va a devolver a sí mismo para que el anterior, después de la invocación, se encadene, lo que tengo que hacer en este caso es, si yo sé que este elemento en el que estoy parado lo tengo que eliminar, no voy a devolver lista, sino que voy a devolver el siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me quiero ir de la lista. Entonces, si el elemento no es igual al que estoy buscando, lo que va a pasar es que va a decir, el siguiente mío va a ser el resultado de eliminar elemento. Si eliminar elemento de lista siguiente resulta que no contenía el elemento, va a seguir encadenado con lista siguiente. Pero en el caso de que el elemento sea el correcto, voy a encadenarme con el siguiente a ese, ¿sí? Es parecido a lo que estábamos haciendo en el árbol. En el árbol lo que pasaba era que cuando llegábamos al último, cuando teníamos una nodo hoja, ¿sí? Si tenemos un nodo hoja y nos vamos, no queda nada al final. Entonces, pensá lo mismo con la lista. Si llegamos al final de la lista, si lista elemento es el último elemento de la lista, esto sería equivalente a devolver null, ¿sí? Porque el último de la lista siguiente es null. ¿Y qué significa devolver null? Significa que el que me invocó a mí, ¿sí? En este caso sería esto, yo estoy buscando este elemento, significa que llegué al último elemento, este elemento de acá, este, invocó al eliminar y dice, como siguiente me voy a poner el resultado de lista eliminar con el siguiente. El siguiente viene acá, ¿sí? Y dice, yo soy el elemento, me tengo que ir, voy a devolver mi siguiente, que es null. Entonces, cuando la llamada vuelva, este se va a encadenar con null, ¿sí? Eso es lo que hacíamos con árbol. Cuando se tiene que ir, porque no había, porque no hoja y no dejaba descendientes, devolvía la hoja null, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacíamos con árbol. Se entiende ¿Se perfecto. entiende el concepto? Sí, pero el tema sería si la función de eliminar o quitar devuelve efectivamente el elemento. ¿Cómo hago para devolver null y el elemento? Eso es muy fácil. Int elemento. Y ya está. Entiendo, listo. Sí, sí, sí. Es lo mismo que hicimos acá, digamos. ¿Por qué acá pusimos un extraer más izquierdo que devuelve un nodo, pero a la vez necesitábamos un puntero doble? Bueno, yo puse un ampersand, nada que ver, eso es C++. ¿Por qué le pusimos un puntero doble? Porque necesitábamos de alguna forma extraer el elemento, ¿sí? No solamente necesitábamos sacar el elemento de ahí, porque sacarlo es fácil, necesitábamos extraerlo, necesitábamos devolvérselo a alguien, ¿sí? Entonces por eso es que acá poníamos un puntero extra para eso, digamos. En C no puedes devolver más de un elemento como en otros lenguajes, como en Python, JavaScript o lo que sea. Entonces no nos quedaba otra que hacer eso. Ok. Sí. Y en este caso devolves la raíz. ¿Devolves la raíz? Devuelvo la raíz, me devuelvo a mí mismo. Es lo mismo de Claro. antes, me devuelvo a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que llame a quitar va a llamar, por ejemplo, si quita el lado izquierdo, dice voy a llamar a quitar con raíz izquierdo y el resultado de eso me lo voy a borrar como raíz izquierda. ¿Por qué? Ujú. Porque si raíz izquierda desapareció, yo me voy a quedar con un nuevo hijo del lado izquierdo. Si no desapareció, raíz izquierda va a ser igual a raíz izquierdo. ¿Sí? Va a devolverse a sí mismo. Pero si cambió, yo voy a quedarme con el nuevo hijo. ¿Sí? Y lo mismo con el lado derecho. Ok. El null estaba por acá en alguno de estos casos. Lo que pasa es que acá sacamos casos porque dijimos, bueno, si tiene hijo derecho, devuelve el derecho. Y si no, devuelve el hijo izquierdo. Y si el hijo izquierdo tampoco existía, voy a devolver el izquierdo que es null. Así que había un caso que no hacía falta verificar. Y ahí paraste de hacer recursión. O sea, ese es el fin de la recursión. Sí, este es el fin de la recursión, digamos. ¿Por qué? Porque no llamé recursivamente otra vez a la función. Claro. Entonces, cuando dejo de llamar recursivamente a la función, ya está, ahí frena. Y ahí falta, digamos, liberar las cosas. Porque ahí no eliminaste nada, digamos. Sí, acá lo que faltaba en realidad era un else. Pero sí, También. sí. Pero faltaba hacer los freeze
Digamos, no iba a pasar nada, iba a ser trabajo de más, nada, porque no lo iba a encontrar y iba a seguir recorriendo el árbol al pedo. ¿Qué pasó, Omar? No, no, nada, que es. Si es derecho y es izquierdo, eh, tenés que hacer un free, ¿no? O sea, y también en todos los casos tenés que hacer liberar memoria porque si Ah, no te sí, queda sí, sí, colgado un eso no lo nodo. hicimos. Sí, eso no lo hicimos, pero básicamente, si yo digo, bueno, estoy extrayendo un nodo, obviamente que el nodo extraído lo tengo que liberar. ¿Sí? En algún momento lo Sí, tengo que liberar. eso de que reemplazás y entonces ya te quedan todas las otras conexiones me parece recopado. Es lo copado de la recursividad. Acá lo mismo, cuando yo saco el elemento, digo, no voy a devolver null, digamos. Voy a tener algo así como elemento o extraído. No, pero esto no me interesa tanto. Me interesa más el lista a eliminar. Va a ser lista. Y acá, o a devolver sería. Sí, llamémosle siguiente. Siguiente igual lista siguiente. Y acá sí tengo que hacer free de la lista. Y ahí devolver el siguiente. ¿Sí? Obviamente, si no voy a perder memoria. Lo mismo con ABB. Si yo saqué uno, digamos, tengo que borrar. ¿Sí? Por eso está el comentario, tengo que borrar. Tengo que borrar un nodo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acá yo digo, si ese nodo tiene hijo derecho, devuelvo el derecho. Está bien, pero antes de devolver, tenés que liberar el nodo. ¿Sí? Tenés que hacer esto, tenés que hacerle el free. Y acá lo mismo. Vos extraíste uno. Bueno, este que extraíste no lo vas a usar más. Que extrajiste, no lo vas a usar más. Entonces, listo, te guardaste el valor. Liberalo, ¿sí? Free extraído. ¿Sí? Esas son las cosas que le dije, bueno, háganlo ustedes. Pero, a ver, ¿qué más? ¿Hay alguna otra duda con esto? ¿Guardo el siguiente auxiliar para liberarlo? Sí. O sea que me guardo el siguiente, sí. Pero si pongo que sea null para el caso que no lo haya encontrado, no puedo quitar un elemento null. Pero si pongo que sea null para el caso que no lo haya encontrado. Sí, podés. No vas a poder distinguir un caso del otro. Nada más. Pero bueno, eso es un Pero, tema de cómo está planteada la API. pero el árbol no puede tener elementos null. ¿Quién dijo? ¿Cómo cómo comparás? ¿Dónde van? Problema del usuario. O sea, si el usuario tiene un comparador que recibe punteros null y sabe qué hacer con los punteros null, no hay problema. Imagínate que tiene un árbol binario para ordenar de alguna forma punteros. No sé. Ordena los punteros según su valor. Cosa de que no sé qué sentido tiene, pero un puntero nulo tiene que ir lo más a la izquierda posible, seguramente. Poder se puede. ¿Tiene algún sentido? Yo qué sé, hay que buscarle algún sentido. Quizás para el tipo tiene sentido. No habría ningún impedimento de entrada de por qué no almacenar un elemento null. ¿Sí? ¿Podés agregar esa restricción? Podés. Podés si querés decir, ustedes no pueden, ¿no? Pero podríamos haber dicho en el punto H, ¿sí? Insertar. Insertar no recibe elementos null. O no podés extraer elementos null. ¿Por qué? No sé. Bueno, porque yo digo que no. Listo. Ya está. Este árbol no inserta elementos null, no inserta elementos duplicados. Y ya está. Pero tiene que estar en la interfaz. Acá no pusimos ninguna restricción al respecto de los null. Se pueden insertar sin ningún problema. ¿Sí? ¿Algún otro inconveniente que hayan tenido para implementar árbol? Porque vi que varios se mandaron ya, por suerte. Creo No. que quedan una semana y media todavía, ¿no? Para la entrega. Una semana, dos. ¿Cuándo era que se entrega? El 23. Les queda un rato. Pero 10 me gusta que días. vengan encaminados. Sí. Y cómo detecto si encontré el elemento, si estaba o no estaba, si es null? Porque en buscar elemento es buscar literalmente un null. Y si está o no está, va a devolver null, recorrí todo el árbol o no. Quitar. ¿Cómo sé que quité un elemento si es null? Es lo que dije antes. Buscarlo lo vas a buscar y quitarlo lo vas a quitar. Va a salir del árbol. No vas a poder distinguir el caso en el que realmente sacaste un elemento y el caso en el que realmente no estaba. No lo vas a poder distinguir. Pero de nuevo, Ah, son cosas que tenés que saber viendo la API. Si la API te dice que si no lo encuentra, devuelve null. Y vos decís, bueno, yo voy a instalar elementos null. Y decís, che, ¿lo encontré o no lo encontré? No sé. No sé. O sea, pero vos ya sabés qué puede pasar. Chanu se habilita el domingo. Chanutron siempre lo habilitamos una semana antes de la entrega.
¿sí? Sin excepción. Más que nada porque de esa forma tenemos la esperanza de, no sabemos si realmente es así, porque bueno, puede pasar cualquier cosa, pero tenemos la esperanza de que si no tienen Chanutron, ustedes hacen más pruebas y se esfuerzan más en probarlo en vez de mandárselo a Chanutron y ver qué pasa. ¿Sí? Tenemos esa ilusión de que pasa eso. No sabemos si pasa eso. Yo sospecho que no. Yo sospecho que si lo habilitamos el domingo es lo mismo que si lo habilitamos un mes antes. Pero bueno, no se los voy a habilitar antes. Incluso yo a veces tuve la idea de decir, bueno, en vez de habilitárselos el domingo, se los habilito un par de días antes nada más, como para que ya tienen todo probado. Pero tampoco sería sano. Así que no. No me ilusiona. No, pero es que tienen que acostumbrarse a hacer las pruebas, chicos. Es por su bien, no es por mi bien, es por el de ustedes. ¿Sí? Fíjense todo lo que sufren para implementar las cosas. ¿Por qué? Porque no tienen la prueba. Entonces ellos... Ah, no, ¿sabes que en realidad acá esto tenía que ser... no sé. Esto no hace falta. ¿Sí? Ya está. Ah, y el caso que estoy probando ahora me funciona bien. Perfecto, pero todo lo que venían probando hace 5 horas que están probando cosas, están diciendo, no, inserto 1, inserto 2. ¿Cómo saben que todo eso sigue funcionando? No lo saben. Entonces después faltan 2 horas para la entrega y les reviento, che, ¿por qué será que no me funciona? Porque sacaste esta línea. ¿Sí? Porque el problema no estaba acá. Comentar eso te solucionó el problema que estaba haciendo en ese momento, pero no uno de los otros problemas. Entonces, ustedes al no hacer pruebas pierden la visión global de todo lo que está pasando. ¿Sí? Y lo digo en serio, digamos, no es a joda. Yo sé que no somos, digo, no puedo decir que no somos tan cargosos con las pruebas, somos un poco cargosos con las pruebas. Pero somos un poco cargosos porque es importante. Tampoco, digamos... bueno, no importa, no voy a decir nada más al respecto. Ya saben lo que tienen que hacer, son grandes. A mí me pasó casi que pasé las pruebas de una con lista, las pruebas de Chanutron. Bueno, pero porque te esmeraste y hiciste las cosas como corresponden. ¿Sí? Bueno, ¿volvemos al HIP o alguno más quiere consultar algo de ABB? O de ABL. O de ABL para Kahoot. ¿Bien? Tengo el... Yep, acá. A ver. Sí. Bueno, silencio. Vamos entonces... Vamos al HIP. ¿Qué habíamos hecho del HIP la última vez? De hecho, podemos aprovechar para probarlo que no lo probamos. ¿Sí? Hagamos clase full práctica. Habíamos hecho una inicialización porque en realidad no habíamos hecho un heap crear. Porque me dijeron no hace falta un heap crear, digamos. Tipo, crear el heap en el stack. Llamar inicializar y con eso lo creábamos. Listo, está bien, te lo acepto. Teníamos estas funciones auxiliares, padre de, swap. Después habíamos creado el hijo izquierdo y hijo derecho, pero lo terminamos reemplazando por la fórmula. Supongo que padre de también lo podemos reemplazar porque lo usamos una sola vez. Así que no sé si hace falta esa función, pero bueno, dejémosla, ya que está, no la vamos a discriminar. Habíamos hecho una inserción, ¿sí? ¿Dónde está la inserción? Insertar, ¿cómo era el insertar del heap? Bueno, lo mandábamos al final del heap, ¿sí? Al final del vector, y hacíamos un shift up, que esto era recursivo, si se acuerdan. El shift up simplemente iba haciendo flotar el elemento hasta su posición final. Iba intercambiando. Si era más liviano, subía. Y se llamaba recursivamente. Por supuesto que ven que es recursivo de cola. Por lo tanto, como es recursivo de cola, esto podría reescribirse de qué forma. Pregunta de examen, casi. ¿Podría cómo? Como la función de shift up es recursiva de cola, ¿de qué otra forma se podría escribir? ¿Iterativo? No me hagas preguntas, respondeme. Y decime por qué. Está bien, Rodolfo, pero ¿por qué? No ¿Quién es que sabe? podría, no es que podría ser, me mando, pero no es que podría ser iterativo en el sentido de que como no queda nada colgando, lo único que tenés que hacer es guardar cosas en una pila, pero lo haces con ciclos en vez de recursión.
Sí, pero primero, Sí, pero no. Lo que dice Rodolfo, sí, pero no. Digamos, yo te pregunto, esta función recursiva, ¿cómo se puede expresar? Me decís iterativo. Y te pregunto por qué me decís, porque se puede pasar de recursivo a iterativo. Está bien, sí, bueno, es como decir, che, el agua moja, ¿por qué? Porque es mojada. No sé. O sea, lo Tipo, que guardaría en el stack lo que decís vos, Omar, tiene más sentido, porque decís, bueno, cuando yo llamo la función recursiva, no hago nada con el resultado, no hago nada más después de la llamada recursiva. Entonces, puedo de alguna forma ahorrarme el stack frame. ¿Y cómo funcionaba eso? Vamos a hacer la gran copy-paste. ¿Cómo funcionaba eso ya que estamos? Como repaso. Funciona de la siguiente forma. Si yo vengo ejecutando la función, ¿sí? Vengo por acá, vengo, y llego acá, y yo sé que después de esta llamada recursiva no hago nada, ¿qué podría hacer el programa? En vez de crear otro frame para esta llamada, lo que voy a hacer es conceptualmente hacer un salto hasta acá arriba, empezar a ejecutar de nuevo la función con el mismo contexto, ¿sí? Y pasar heap y n, digamos, con los valores que yo ya tengo, ¿sí? Entonces, conceptualmente, ¿a qué sería igual esto? Y, digamos, no me citen nunca, yo nunca les dije esto, pero podría ser conceptualmente parecido a esto, ¿no? Es otra vez, ¿sí? Hacen heap, heap igual a heap, que no importa, n igual a padre y go to otra vez, ¿sí? Conceptualmente lo que pasa es eso, ¿sí? Yo estoy invocando a shift-up con heap y padre, me puedo ahorrar el stack frame y puedo saltar acá actualizando los valores, ¿sí? Actualizo valor y salto de nuevo acá y empiezo a ejecutar lo mismo de nuevo, ¿sí? Sí, ya sé. No digo que hagan esto, pero digo que conceptualmente lo que puede hacer el compilador es eso, es decir, ¿qué? Yo quería saber si Gaucho es mala práctica. No. Me ¿No? parece que ¿No? no estás respetando el kernel. Me parece que. No, porque una vez había leído en algún manual de instrucciones de programación, creo que era con Arduino, que el Gaucho se había como dejado de usar porque complicaba mucho el debugueo de programas. De programación lineal o algo así, capaz que estoy No. diciendo cualquier cosa. Hay una gran confusión con respecto a todo esto. Primero, si escuchan bien lo que les dije, yo les dije, no les estoy diciendo que hagan esto, les estoy diciendo que conceptualmente lo que está pasando, si se aplica la optimización, es esto, ¿sí? Si se aplica la optimización, lo que está pasando es que en vez de crear un contexto nuevo para la ejecución, voy a reutilizar el contexto actualizando los valores, ¿sí?, de las variables que yo tengo acá y saltando al principio de la función, ¿sí? Estoy reutilizando el stack frame. Eso por un lado. Ahora que quedó eso claro, vamos a aclarar lo otro. Vamos a abrir acá, déjenme buscar la página de la que está, la página de la materia. Vamos al temario acá. Ya. Y si buscan acá, van a encontrar el GoTo, digamos. No sé por qué dijeron que según el estilo. No, no lo Era como leyeron, chicos. unificación de returns, ¿no? Claro. Digamos, acá casi que te empuja a usar el GoTo, ¿sí? Y tiene motivos para hacerlo, ¿sí? Pero no les dice usen el GoTo, les dice usen el GoTo de esta forma. Y lo uso de una forma muy particular, ¿sí? La forma de usar el GoTo es para centralizar la salida de las funciones. No un salto hacia arriba como hice recién. Siempre saltos hacia abajo, hacia la misma dirección. ¿Por qué? A ustedes les ha pasado mucho cosas de este estilo, ¿sí? Acá está. Por ejemplo, tienen este problema, hacen un malloc, ¿sí? Hacen un malloc y si falla, devuelven un error, ¿sí? Y lo que pasa es que si hacen varios mallocs, por ejemplo, o si abren varios archivos, hacen malloc y si les falla, devuelven. Hacen otro malloc y si les falla, liberan lo que ya reservaron y vuelven. Hacen el tercer malloc y si falla, liberan dos cosas y vuelven. ¿Sí? Tienen muchas cosas, muchos chequeos repetidos y muchos frees repetidos. Entonces lo que dice esto es,
podemos de alguna forma aplicar goto para hacer una salida centralizada de la función. Entonces, cuando algo falla, yo puedo ir a una etiqueta que libera las cosas y sale, en vez de hacer eso de if falló, libero goto. Entonces, al final de la función libero todo y salgo, ¿sí? Y no estoy preguntando y haciendo eso cada vez, ¿sí? Entonces, para eso les sirve el goto, para salir centralizadamente y se entiende todo. Ahora, con respecto a lo otro, no sé de dónde creen que salió el goto, digamos, pero ¿saben lo que es la programación estructurada? Lo vimos Ma- en algo uno. Sí, más o menos. Lo que vieron en Algoritmos 1. Eh, Lo que Yo- vienen haciendo hasta ahora, lo que es en el Algoritmos 1 y el Algoritmos 2, es programación estructurada. ¿Sí? ¿viste? Está bien. Pero ¿qué es programación estructurada? Programación estructurada es un paradigma donde nosotros ¿de qué forma programamos? Compartimentalizamos de alguna forma el código en funciones, ¿sí? Funciones como el shift down, el heap extraer, el heap insertar. Y aparte tenemos estructuras de control que nos ayudan a programar como, no sé, el for, el while, el if. Tenemos esas estructuras que nos ayudan a formar programas más complejos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de programación estructurada refiriéndonos a esto que hacemos todos los días? Porque anteriormente la programación estructurada no existían estas cosas. No existía el for, no existía el while, no existía el if, ¿sí? ¿Cómo no existía el if? Bueno, existían cosas parecidas. No existían las funciones. Entonces, los programas eran un coso de código enorme, largo, y lo que había era por todos lados etiquetas y saltos, ¿sí? Que es lo que después se implementó como goto en estos lenguajes, simplemente porque la gente venía acostumbrada a programar de esa forma con gotos, ¿sí? Entonces, sí, miedo no, es que se trabajaba así, y aunque no lo crean, costó mucho la transición de programación no estructurada, usando saltos para todos lados, el famoso código spaghetti, a la programación estructurada o código ravioli, ¿sí? Donde cada ravioli está compartimentalizado y no importa. Pero básicamente ese es el tema, ¿sí? No es que se desaconseja goto porque es malo y es feo y todo lo que sea. Se desaconseja porque si no se usa bien, porque es fácil de usar mal, básicamente, ¿sí? Si no se usa bien, terminan con código que no sirve. Cuando ustedes empiezan a hacer saltos para arriba, salto para abajo, salto para el costado, se vuelve muy complicado hacer el seguimiento de un programa. Cuando ustedes lo usan de esta forma, como decir, mira, vamos a usar el goto, pero acotado a este caso. Cuando tenemos que salir de forma centralizada de la función liberando cosas, nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque siempre tenemos este patrón de reservamos cosas, reservamos cosas, reservamos cosas, y en cada uno de los casos vamos liberando y vamos saliendo. Bueno, a poner un caso al final con toda la liberación, ¿sí? Por ejemplo, tenés, no sé, algo así. Función, ¿sí? Tenemos la función. Entonces, pueden tener algo así como crear algo, crear otra cosa, abrir archivo. Y acá lo que ustedes harían es, si no puedo crear algo, salgo. Si no puedo crear otra cosa, libero algo y salgo. Si no puedo abrir archivo, libero esto y salgo. Y dice, en realidad hace esto, hace salir liberando. Y acá lo que vas a hacer es free de una cosa, free de algo, ¿sí? Free de otra cosa y fclose del archivo, por ejemplo. Y acá pones salir. Está. Sí, creo que sí. Entonces puedes tener código así, ¿sí? Entonces, si vos de alguna forma necesitas, acá falló algo, decís if not archivo, lo que haces es directamente goto salir liberando, ¿sí? Entonces, el tipo salta acá, y acá en el medio tenés todo el código que tenés que hacer, ¿no? Por supuesto, y todos estos, cada uno que falla, puede saltar acá y lo que va a hacer es liberar todo y salir. La etiqueta esta no sé si hace falta, pero digamos, esa es la idea. Así propone los desarrolladores del kernel Linux, así proponen usar el goto, ¿sí? De esta forma tan acotada, es decir, tenemos una forma de salir centralizadamente de la función donde liberamos todo y salimos. Entonces, todos los casos de error los sacamos por acá y salen, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿me voy a morir por hacer un goto? No. ¿Me voy a morir por hacer un goto mal?
No, pero vas a sufrir mucho para debugar tu programa. ¿Qué más? No sé si se entendió todo esto. Me comería unos ravioles de ricota, salsa de tomate, mi código de espagueti igual. Sí, bueno, pero en otro sentido. Imagínense lo que es tener todo código que es, digamos, el código enorme, el código sin fronteras, digamos, donde por todos lados tienen saltos y cosas que van y vienen sin ningún control de nada. No es divertido. Pero bueno, la gente estaba muy acostumbrada, estaba tan acostumbrada que tuvieron que agregar instrucciones como el goto a los lenguajes, porque la gente quería hacer eso. ¿Sí? Entonces, un poco para facilitar la migración es que surgieron estas cosas también. ¿Qué clase de función es esa salir liberando? Salir liberando es una etiqueta. GoTo, vos saltás a una etiqueta. Y si falla algo, pero todavía no abriste el archivo, digamos, no importa, ahí tendrías un fclose que funciona y no explota con cosas null, que es una función fácil que se puede escribir. Bueno, ¿se entendió toda esta cosa que no tenía nada que ver, que no sé ni siquiera por qué salió? Ah, por el... ¿No faltaba ver el shift down? Sí, Estábamos sí. No, pero repasando me refería a este paréntesis que me hicieron abrir por... Sí, sí, muchísimas gracias. De nada. Excelente. ¿Dónde está ese código? Acá está. No, acá no está. Shift up, shift up, shift up. Bueno, pero se entiende que entonces cuando tenemos funciones recursivas de cola, conceptualmente lo que puede hacer el compilador es ahorrarse la llamada función, que requiere muchísimo esfuerzo, y hacer simplemente un salto local al principio de la función con las nuevas variables. ¿Sí? Bien. Hablé mucho. El extraer, lo que hacíamos, o el eliminar... Perdón, Sí. me perdí un segundo. Cuando vos dijiste algo del GoTo que lo usábamos para saltar hacia abajo, no hacia arriba. ¿Acá Sí. lo podemos usar hacia arriba? ¿No? Ah, ok. De nuevo, no dije, cuando vean una función recursiva de cola, reemplácenlo por un GoTo hacia arriba. No dije eso. No Dije. estoy diciendo que dijiste que hay que cambiarlo sí o sí. Digo, Sí. tipo, ¿se puede? Se puede, no hay ninguna restricción con el GoTo, puedes hacer lo que quieras. O sea, siempre y cuando saltes una etiqueta local a la función, no hay problema. Se puede. No lo hagan, digamos. Ok. Si revisan la convención de código que usamos, nunca dice que hagan eso con GoTo. ¿Sí? GoTo está reservado para esos casos. Y de nuevo, quiero volver a abrirlo para no equivocarme. Dice, usen este estilo excepto la sección 7. ¿Sí? Si vamos a la sección 7, sección 7 es justamente la que hablábamos de los GoTo. ¿Sí? Así que la 7 no la pueden usar por más que quieran. Ya está. Simplemente para evitar este tipo de cosas. Porque vienen muchos con la confusión de algoritmos. Uno, no, que GoTo es malo. GoTo no es malo de por sí, pero se presta a muchos abusos. Entonces, bueno, acá les explica también cómo tener múltiples etiquetas. Como el caso que hizo el compañero, bueno, pero no abría el archivo. Entonces, bueno, puedes tener un free, una etiqueta donde cierra el archivo y después libera lo demás, y una etiqueta donde libera todo y cierra el archivo. Yo qué sé. En fin. Cerrado el tema del GoTo de nuevo. Y de nuevo, lo que les digo es que el compilador puede reemplazar esto por un salto local. Si ustedes no lo hagan, para eso está el compilador. Y para el eliminar, lo que hacíamos era... Sacábamos la raíz, ¿sí? Conceptualmente lo que hacíamos al eliminar la raíz del heap era reescribir la raíz, el elemento 0 del vector, que es la raíz del heap, con el último elemento del heap, ¿sí? Achicábamos el heap en 1 porque estábamos sacando algo. Y aplicábamos el shift down que hacía que ese nuevo elemento que está en la raíz se hunda hasta el nivel que tiene que hundirse. ¿Sí? Entonces básicamente sacamos, reemplazamos el primero con el último, le achicamos el heap y hacemos shift down. ¿Por qué hicimos acá el reemplazar en vez del sobreescribir? Era porque de esta forma nos sirve la implementación para hacer un heap sort. ¿Sí? De nuevo, yo acá podría haber hecho tranquilamente esto. Podría haber hecho heap vector, etc. ¿Sí? Podría haber hecho esto. Si hago esto, conceptualmente está bien. ¿Por qué? Porque en la raíz me va a quedar el último. Después hago el shift down y funciona. Ahora, si yo hacía esto, esta función me va a servir para el heap sort. Porque el heap sort, ¿qué hacía? El heap sort iba reemplazando el primero con el último
iba achicando el heap y como hacía eso varias veces, siempre al final del vector me iban a quedar ordenados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se puede pero no lo hagan? Sí. No lo hagan, digamos, el no lo hagan es de nuevo, es para evitar abusos, nada más. ¿Pero por qué? No porque no confiemos en ustedes, sino porque no están preparados. ¿Y por qué le mandas un 0 al shift down? Porque quiero que haga shift down desde el 0. O sea, yo Ah, empezaba la con... posición. Claro, desde la posición 0. Ah, Y tenían... ¿Qué es todo esto? Árboles B, heap, machete. Aquí está. Sí. Si yo eliminaba algo, reemplazo, en este caso, reemplazo la raíz, que es la posición 0, lo reemplazo con este que está acá, que es el último. Entonces, cuando pongo el último acá, a partir de ahí, que es la raíz, a partir de la posición 0, quiero empezar a hundir este elemento hasta donde pueda bajar. ¿Sí? Y eso es básicamente. Entonces, lo que nos quedaba para completar esta implementación, ahora que tenemos el insertar y el eliminar, nos faltaban 3 cosas. Bueno, 2 cosas, pero una es extra. La primera es int. Esto era un heap maximal, creo, ¿no? sí. Heap. Llamémoslo tope. ¿Sí? Y el tope del heap sabíamos cómo obtenerlo. ¿Y cuál era el tope del heap? La raíz, sí, bueno, pero ¿cuál era? Era heap vector 0. ¿Sí? ¿Pero en qué caso? En el caso de que heap tamaño sea mayor a 0. Y si no, ¿qué devolvemos? Bueno, no sé, un error. Vamos, uno. Este es el problema de usar int en los ejemplos, que después no tenemos un valor reservado por los errores, pero no importa. Supongamos que el -1 es error, no admitimos números negativos por algún motivo. ¿Sí? Entonces, teníamos la operación tope, por supuesto que si estos fuesen void pointers, podremos devolver un puntero null. ¿Sí? Esa es una de las operaciones que faltaba. Y la otra operación que faltaba, ¿quién se acuerda cuál es? Que no era específicamente del TDA heap, pero siempre la implementábamos con el heap. Porque nos convenía, porque nos podía servir. ¿Hay convención con el tema de devolver error en funciones int? Sí. No es esto, pero sí. De hecho, ese es un punto importante que no sé si se detuvieron a leerlo. Volvamos de nuevo a la guía de estilo. Porque hay una distinción. ¿Sí? No es este caso igualmente, porque acá devolvemos... A ver, con respecto a... No me acuerdo en qué sección estaba. Epa. Acá. ¿Sí? Con respecto a esto, dice... Vieron que tenemos funciones que devuelven algo y funciones que por ahí... que devuelven enteros, y funciones que devuelven booleanos para indicar algo, y funciones que devuelven valores que no son ni booleanos ni enteros. Lo que dice acá la... cosa esta, ¿cómo se llama? La guía de estilo, es que si la función devuelve un entero, ¿sí? Para indicar éxito, siempre devolvemos 0. ¿Sí? Entonces, ya está. En cambio, si la función es booleana, 0 es falla, ¿sí? Porque es false. Entonces, eso por ahí a veces los confunde, pero si la función es booleana, entonces true es que tuvo éxito, y si la función es entero, 0 es que tuvo éxito. En este caso, no es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque estamos devolviendo números, no códigos. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con códigos de retorno, en este caso enteros, lo que buscamos es devolver código de error que estén fuera del rango de operaciones que estamos trabajando nosotros. Por eso yo les dije, hagamos de cuenta que en el heap excluimos los números negativos y por eso devolvemos un negativo para marcar error. ¿Sí? Si de alguna forma decimos, bueno, los negativos están admitidos, tenemos que encontrar alguna otra forma de devolver error. Por ejemplo, podemos usar maxint o minint para decir este número específico significa error y no lo podemos insertar nunca. ¿Sí? Una duda. Sí. Ahí pone que cuando es int menos exxx igual failure, ¿qué sería? Que si es número negativo es falla. Ah, sí es negativo, no sabía qué significaba el menos e triple x. Ah, está bien.
Otra cosa que decía acá, ahora que me hiciste acordar, creo que lo decía, es, después léanlo, especifica cuándo usar funciones int y cuándo usar funciones bool, ¿sí? Porque una cosa es si es algo imperativo o si es otra cosa, digamos, si es un verbo. Usa distintas convenciones, pero bueno, no tiene tanta importancia, digamos, somos bastante laxos con eso en realidad. En fin, ya que tenemos el tope, ¿qué otra cosa nos faltaba? Había una función más que yo les comenté, les dije, bueno, las operaciones de heap son esta, y después cuando terminamos con las operaciones fuimos a otra cosa que les dije, bueno, existe esta operación que aplicamos sobre un vector, que la usamos para algo. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Creo que no. Heap sort, bueno, no. Vayamos primero por heap sort y después vemos qué hacemos. Porque acá hay un tema interesante. Ahí está, hagamos eso. Supongo que yo tengo un vector de enteros. Valores. Tengo un vector de valores y tengo valores, por ejemplo, no sé, 5, 8, 1, 10, 6, 7, 25 y 30. Por poner algo así. Yo quiero ordenar este vector con heap sort. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? No leyeron nada, pero ¿cómo harían? Justo me fui, no sé ni qué es heap sort, pero lo vimos en la clase pasada, heap sort. Heap Por sort. eso, justo me fui a cocinar algo en ese momento. Pero está subida la clase. Bueno. ¿Alguno que sepa qué es heap sort? ¿O alguno que sepa explicarle a Lisandro qué es heap sort? ¿Quién sabe qué es heap? Please, ¿Alguno please. sabe? ¿Alguno es capaz de explicarme a mí o a Lisandro qué es heap sort? Heap sort era cuando convertías un vector en un heap para después ir, no sería desencolando justamente, sería desheapizando, no, iría sacando todo el tiempo de la raíz del heap ya los elementos ordenados, porque como en el heap solo puedes sacar desde arriba y siempre los ingresas de tal forma que se termina ordenando dentro del heap, a la hora de quitarlos van a estar siempre ordenados. Estoy pensando, si yo... si encontrara esa respuesta en un examen no sabría qué ponerte en el ejercicio. Porque está bien lo que me dijiste, pero no es lo que te pregunté. O sea, la respuesta estaba incluida. ¿Por qué? Digamos, yo soy quejilloso con esto, pero fíjate que yo pregunté qué es heap sort y vos me preguntaste y vos me respondiste cómo heap sort. No me respondiste qué. ¿Sí? Es verdad. Entonces, ¿qué es heap sort? Heap sort es un método de ordenamiento que es un heap para ordenar elementos. ¿Cómo Está funciona? perfecto. Bueno, como dijiste vos, vamos a armar un heap y después vamos a extraer del heap todos los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago heap sort? Ahora sí es lo que yo dije. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué escribo? Deberías. ¿Debería qué? Heapify. No tenemos Heapify. De hecho, era la operación que le estaba preguntando, pero no me la contestaron, así que ahora no vamos a hacer Heapify. ¿Cómo hacemos con lo que tenemos en la mano? Insertamos los valores en el heap, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es insertar igual 0, mientras que i sea menor a n, y más, y vamos a hacer heap insertar, que de hecho está mal lo que estamos haciendo porque deberíamos haber probado el heap primero, pero supongamos que funciona. Supongamos que funcione, vamos a insertar el valor i, ¿sí? Entonces, de esta forma, vamos a armar nuestro heap, insertamos en el heap. Y lo próximo que vamos a hacer es que ya insertamos todos los elementos en el heap. ¿Ahora qué hacemos? Quitar.
heap extraer. Y ya está. Supuestamente, si todo funciona bien, cuando salgamos de estas dos funciones, este vector debería estar ordenado. Bueno, este vector no, el vector que contiene heap, digamos, por eso después hacíamos heapify. Pero entonces, si yo hago eso, después lo que puedo hacer es printf, imprimamos i de no hagan esto en sus casas, heap.vector sub i. ¿Sí? Entonces, esto debería imprimir este vector ordenado. Si todo funciona bien, que yo no sé si hicimos todo bien, pero ¿por qué no? ¿Se debió? ¿Eh? ¿Se entiende? No, Excelente. ¿Por qué no? no sé, no, como que no estoy viendo qué estaría pasando. Yo no entiendo lo que hace el heap extraer. Como Claro. que, ¿qué hace? ¿Lo saca del vector o simplemente Lo como saca que- del heap. Del Lo heap, saca no del- del vector. Ah, y vos lo estás poniendo en el vector. No estoy poniendo nada en el vector. El vector no se modifica. Ok, sí. Acordate que el heap adentro tiene un vector. Entonces yo lo que estoy mostrando es el vector interno del heap. Sí. Sí. Claro. Entonces, Perdón. no, está bien, está perfecto. ¿Viste cuando cae las fichas que vos decís? Ah, sí. Sí. Vos lo que haces es insertar en el vector que contiene el heap, insertás los valores estos. Al insertarlos van quedando ordenados, pero ordenados en el sentido de heap, no ordenados numéricamente. Entonces después cuando haces extraer, como siempre extraes la raíz y la raíz siempre es el máximo, y lo que hacíamos era intercambiar el primero con el último, lo que va a pasar es que estás mandando el mayor siempre al final del heap. Cuando termines, este vector te va a quedar ordenado de menor a mayor. No entendí ese int. ¿Esto? No importa, esto te cuenta la cantidad de elementos que hay acá. No pasa nada. Si querés después nos detenemos ahí, pero si no lo hice mal. Digamos, size of valores debería ser el tamaño de este elemento. ¿Cuánto ocupa esto? Bueno, esto en realidad ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4. ¿Sí? Ocupa esa cantidad de bytes. ¿Por qué por 4? Porque cada int son 4 bytes. Y por eso lo divido por 4. Digamos, ¿a qué apunta valores? Apunta a un int. Entonces, cantidad dividido 4 es... Cosas raras de C. Maravillas. Sí, no sé llamarle maravillas. Está muy lejos de ser una maravilla. Pero bueno. Si esto funciona bien, si esto funcionara bien. Si no funciona bien, bueno, tenemos bastante para debuguear. Podemos aprovechar para hacer algo de Valgrind. Ojalá que no funcione entonces. ¿Era este? Sí. ¿Tengo el SL instalado? Sí. Ok. No sé por qué lo tengo instalado porque es muy molesto. Cuando ustedes apretan SL y quieren poner LS y ponen SL, el trencito no los deja seguir trabajando. Así que vamos a SC, heap. Vamos a correrlo. Wow. Bueno, y me tiró unos valores que nada que ver. ¿Sí? O sea, no está funcionando bien la implementación. Si lo corro con Valgrind, ¿pasará algo? Valgrind. Tenemos algunas cosas que no están bien, ¿sí? Perfecto, excelente. ¿No funciona? ¿Vamos a llorar al Discord que no funciona? No, primero vayamos al Valgrind, ¿sí? ¿Tengo algún Valgrind con...? Acá. Chao. Origins, yes. Y vamos a correr a punto. Ahí está. Entonces, vamos a Valgrind y ¿qué hacemos? ¿Empezamos por abajo? No, no empezamos por abajo, empezamos por arriba. Empezamos por arriba de todo. Primer error, arriba de todo. ¿Qué me dice el primer error? Me dice que no compilaste con "-g". Ok, tenés razón. Vamos a compilar con "-g". Vamos de nuevo. Ahora sí. ¿Qué me dice? Me dice, tenés un salto condicional, ¿sí? ¿En dónde? En sifdown. El valor fue creado en heap.c línea 95. Eso significa que hay algo que estamos haciendo muy mal. Muy mal. Porque si se fijan, estoy casi seguro que heap.c línea 95 es el vector. Sí.
Dice, a ver, esta es interesante porque siempre les pasa y nunca quedan despistados porque, está bien, tiene sentido que queden despistados. Fíjense que dice que el valor que no está inicializado, que estoy usando, fue creado en el stack, ¿sí? Fue creado en el stack. Entonces, ¿qué significa que fue creado en el stack? Significa que es una variable local, ¿sí? ¿Variable local a quién? A la función que está en heap.c línea 95, que es main. ¿Sí? Entonces, línea 95 es donde empieza el main. ¿Qué pasa cuando empieza el main? Cuando empieza el main, se crean todas estas cosas, las variables locales. Entonces, me está diciendo que estoy usando una variable local que no fue inicializada. ¿Y lo estoy usando dónde? Lo estoy usando en... Si encuentro la consola, ahí está. Le estoy usando en el shift down en la línea 53. O sea que es raro, debe ser la comparación. El 53 debería ser. Es la comparación. Puede ser muchas cosas, pero lo que yo me imagino es que nos estamos pasando de largo. ¿Sí? Estoy probando. Hijo derecho. Claro, sí. Claro, ese es el problema. No sé en qué estaba pensando el otro día, pero esto lo hicimos mal. Sí. ¿Alguien vio el problema? Dale, no. No le tiren siempre el paquete a Noah. Che, ¿no sería tamaño -1? El problema es el tamaño, pero el problema es que estoy comparando contra max heap. No me interesa max heap. Me interesa más bien heap tamaño. ¿Sí? Porque no me interesa el tamaño máximo, me interesa el tamaño actual. Ah, Todos los esto es demás lo que valores. esto es lo que dijo Noah el otro día. No sé qué dijo Noah el otro día. ¿Dijo eso? Sí, Puede sí, ser. sí. Me ¿Cuándo? interrumpió para decir justo eso. No me acuerdo. Perdón, Noah, si lo dijiste el otro día. ¿Dijiste eso? ¿No sería tamaño -1? Estoy casi tamaño segura de -1. que pregunté por eso, pero no entendía. Puede ser. Perdón si se me pasó el otro día, capaz que estaba en otra cosa. ¿Sería -1? Debería pensarlo, pero creo que no. Si hijo izquierdo es, por ejemplo, 1, y yo tengo un elemento, si hijo izquierdo es mayor o igual que 1, está bien, tengo que devolver porque tengo un solo elemento, o sea, tengo solo elemento 0, ¿no? Y acá me fijo que sea menor a tamaño. Si yo tuviese 0, 1 y 2, tengo 3 elementos y funciona. Si tengo 0, 1, tengo 2 elementos. No, está bien, creo que es así. Sí. Me parece que no es con -1, pero bueno, probemos. Bueno, era eso solo, ahí funciona. Y ahí me salieron los elementos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Bueno, no hubo mucho para hacer con Valkyrie, pero ya está. ¿Sí? Y ya está, ese es el heap sort. Insertamos en el heap y extraemos del heap. ¿Todos entendieron cómo funciona o siguen perdidos con el... ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué pasó? No, lo que no entendí fue por qué tiraba el error en esa línea. O sea, lo que decía. Tiene mucho sentido que sea en esa línea. ¿Por qué? Porque vos tenés algo así. Vos cuando creás el heap estás creando esto, ¿no? Un vector con n cosas. ¿Sí? ¿Dónde creamos eso? Y en el main. Fíjate que vos creaste, cuando entraste al main creaste valores, creaste n y creaste heap. Son 3 variables locales que están acá. Sí. Ahora, heap adentro, ¿qué tiene? Heap adentro tiene un vector, ¿no? Entonces, a medida que vos vas ingresando cosas al vector,
Por ejemplo, ingresas un elemento acá, ingresas un elemento acá, ingresas un elemento acá. Y lo que pasaba en algún momento era que, creo que era el eliminar que fallaba. El eliminar que hacía intercambia este con este, bueno, es 1 con 1, porque soy un genio dibujando. Intercambiaba este, y lo que hacía era ir aplicando shift down. Entonces, suponete que este tenía que bajar hasta el fondo, porque este era un 0. Iba comparando, ¿sí? Y cuando llegaba acá, comparaba con algo que no habías inicializado. ¿Por qué? Porque vos tendrías que haber comparado hasta llegar a este límite, ¿sí? Este límite que te dice cuántos elementos insertaste. Por eso, comparar con tamaño -1. Pero en realidad estábamos comparando con el tamaño máximo posible del vector. Entonces estábamos bajando por el vector hasta llegar hasta acá. Y en el camino nos encontrábamos con todos estos valores del vector que nunca habíamos inicializado. Por eso decía Valgrind, salto condicional con valor no inicializado, ¿sí? Entonces, el salto condicional depende de un valor no inicializado. ¿Qué significa? Significa que yo estoy comparando el 0 con un valor que no sé cuál es, porque nunca escribí nada. Entonces, el resultado de esa comparación es completamente indeterminado, ¿sí? Puede ser cualquier cosa según lo que había en ese lugar de la memoria, ¿sí? A eso se refiere Valgrind. ¿Se entiende ahí o no? Claro, sí, la comparación no tenía sentido. No tenía sentido. Alguien dice, che, estás comparando con algo que no sabes nunca qué valor tiene. Si no sabes nunca qué valor tiene, tu programa no se va a comportar de forma predecible nunca, ¿sí? Pero bueno, todo eso ¿por qué? Porque el heap lo creamos de nuevo en el stack, ¿sí? Se crea un vector estático que nunca inicializábamos con nada. Ahí está. Bueno, ¿se entendió esto? A ver ahí, qué tiro, ¿no? Podemos verlo entre todos. No me acuerdo qué era esto. Igual no van a escuchar el audio, pero bueno. Sacando, todos los elementos que saque van a ser los menores. Guiño, guiño, heap sort, ¿sí? Lo vemos rápidamente, sigue estando en el machete. Representación como array, ¿sí? Esta es una representación alternativa, es lo mismo. Acá empezamos 13. con base 1 en vez de base 0, pero es lo mismo, le restan 1 y 1, 3. Ah, pero no me tiraste el... ¿eh? ¿Cómo mapeamos ¿Cómo? las posiciones a un vector? Me tiraste el link que acá están las linkeaba a otro operaciones. tiempo. Por supuesto, encontrar el Y es tope que es no- O de 1, es simplemente voy a la raíz. Qué raro. A ver ahí. Viendo si 2n-1 se pasa del máximo Ahí se pasa del máximo, claro, tiene razón. del tamaño. Si hijo izquierdo Tuki. es mayor o igual que max heap, en este caso como es un heap estático, ¿qué va a pasar? No tengo que hacer nada, ¿sí? Mi hijo izquierdo es más grande que lo que puedo almacenar en el heap. Bueno, ahí me dormí yo. No puedo bajar más, ¿sí? La verdad hay que no nada sé por más. qué me acordé tanto No de eso, existe pero. estático Sí, ordinario. sí. Entonces, se Pero pasaba no, tampoco porque. me dijo que era tamaño menos uno. Pero Ahí sí, está. conceptualmente lo que dijo no, era el tamaño. Si yo acá le puse max heap. No es porque que no te estaba- interesa, pues, o sea, si no hay... Tengo Listo, perfecto. Bien los que se enteraron. Estás intentando defender tu orgullo diciendo que no, 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 estaba. no. Pero entonces ahora. De ¿Ahora hecho cómo dije quedó? bien por Noah. ¿Qué? Ahora cómo quedó, porque también me estuve distrayendo buscando exactamente el momento, así que. ¿Cómo quedó? Así, con heap tamaño. Ah. Ahí está. ¿Qué está? Bueno, una vez que hicimos esto, hay un problema acá. No se van a acordar, pero ¿a quién se le ocurre qué problema podemos tener con este método de ordenamiento? ¿O qué cosa podríamos mejorarle? ¿A quién se le ocurre? No es fácil de ver a simple vista. ¿Qué cosa? Con recursividad, ¿Con recursividad qué? no sé. Los for, No. Tiene que ver con la complejidad, pero con la complejidad espacial, no con la complejidad temporal. ¿Cómo espacial? Uf. Miedo. Ah. Fíjense que yo tengo un vector y no estoy ordenando este vector. Estoy ordenando otro vector. Estoy ordenando este vector. Estoy copiando los elementos a otro vector. Podría Entonces ser una- estoy usando el doble de memoria, digamos. ¿Puedo aplicar el método heap sort directamente sobre el vector?
Claro, eso se llama hacer un ordenamiento in place. ¿Se puede hacer eso? Con un vector estático no. ¿O sí? ¿Por qué no? No, mentira, sí se puede. Se pueden cambiar los valores de las posiciones, ¿no? ¿Cómo? ¿No es similar al ordenamiento por inserción cuando de algo uno? Al usar el mismo vector. ¿En qué sentido? Es que en Como- realidad eso lo hacen muchos métodos de ordenamiento. Eso se llama ordenamiento in place, en el mismo lugar. Lo ordenás en el mismo vector. Claro. ¿Sí? Si usás swaps no debería haber problema, dice Rodolfo. Pero, Rodolfo, el problema es que estamos insertando en un heap, ¿sí?, valores de un vector. Y heap tiene su propio vector. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Podríamos intentar hacer alguna chanchada, pero no puedes hacer swap sobre ese vector. Digamos, ¿podría yo hacer heap.vector igual valores? Y decir, bueno, esto es un pointer. Bueno, esto es un int. No sé si me deja hacer este casteo raro. ¿Se puede hacer eso así? No, bueno, no importa. Vos castealo, ya está. Eso decías. Tipo, no se puede así porque tenemos que acceder a punto vector en teoría. Por decir que si yo le doy compilar esto, error, sí. Pero digamos, yo podría modificar de alguna forma la implementación para permitir esto. O sea, vos querés entonces señalar a las posiciones de los valores, No. ¿no? O sea, si pudiera hacer esto, me gustaría hacer esto, pero no voy a poder. Pero. Por supuesto, si acá en vez de haberlo declarado así, hubiese declarado como un int pointer, podría hacerlo. Pero no es el caso. Podríamos cambiar el struct en lugar de int sea int pointer. Podríamos, pero podríamos hacer otra cosa también. Podríamos hacer el Hippify. Pero bueno, si quieren esa solución la podemos hacer, no hay problema. No, bueno, pasamos por lo que dicen ustedes. Hagamos así. Si yo hago esto, así, primero voy a tener algunos problemas. Digamos, ¿qué problema voy a tener si corro el código así? Porque compilar va a compilar y correr va a tirar muchos errores. ¿Pero por qué va a tirar muchos errores? Y posiblemente segmentation fault. Hagamos Hippify. Sí, segmentation fault. ¿Pero por qué segmentation fault? ¿Nunca fue hacer un puntero a vector ahí arriba? No, Nunca estoy vector creando el cambió. puntero. ¿Sí? Ahora, si nunca estoy creando el puntero, cada vez que alguien quiera acceder a insertar el puntero o al extraer lo que sea, va a estar accediendo a memoria inválida. Entonces, ahora sí que tenemos un puntero, podemos hacer heap.vector igual valores. Ahora podemos hacerlo. Si yo hago esto, ¿va a funcionar? ¿Quién dice que sí, quién dice que no? Y me explica por qué sí o por qué no. Es buena esta. ¿Por qué podría funcionar y por qué no? Y ¿Estarías guardando ahí la posición del primer elemento del vector valores? Y entonces, Es un y puntero. todo el bloque de memoria que estaría reservado para valores, Sí, pero pones más lo vas a uno y poder más acceder. dos, más tres, más cuatro. ¿Ya está? Oye, por eso funciona. Ah, ok, pensé que estabas diciendo que no. Claro, no, preguntó por qué funcionaba. ¿Por qué Bueno, funcionaba? Denise dice que sí y los compañeros también dicen que sí. Entonces, intentemos. Estamos debatiendo por acá. Fue un Está debate bien, de está tres bien, pero personas. funciona perfectamente, digamos. No hay ningún problema. Ah, genial. Entonces hecho- dijimos que funcionaba. Claro. Sí, pero ¿por qué funciona? Esa es la pregunta. Lo Porque lo que decía es que valores, el vector valores, es el puntero al primer elemento, es el elemento en la posición 0
esa abstracción de Sí, valores. pero ahí y me estás explicando por qué los punteros funcionan, digamos. Yo sé por qué los punteros funcionan. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué funciona insertar en el mismo vector? Digamos, ¿por qué el algoritmo de insertar heap no interfiere con el resto de los elementos del vector? Porque yo estoy sacando elementos de un vector e insertándolos en el mismo elemento. Yo, por ejemplo, si tengo, pongamos, no sé, borré todo y ahora lo vuelvo a poner, pero supongamos que tengo algo así y tengo 5, 1, 2, 8. Tengo así. ¿Por qué yo puedo agarrar este vector? ¿Sí? En realidad va a ser el mismo vector, ¿no? Pero yo hago de cuenta que tengo dos vectores y lo que estoy haciendo es sacando de un vector, poniéndolo a otro, reordenando los elementos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el reordenamiento se me cambian estos de lugar? Por ejemplo, este viene acá y el 4, si quiere, viene acá. Y en realidad al cambiar esto se me cambió este también. Entonces cuando yo inserte el segundo voy a insertar otra vez el 4. ¿Se entiende el problema? ¿No se entiende el problema? ¿No? La verdad que no. Y después vas a agarrar el 1 y lo vas a cambiar con el 2 y después el 2 va a ser el 1 cuando quieras cambiar, insertarlo. La pregunta es, yo estoy... supóngase que tengo este puntero, ¿sí? Voy iterando, itero voy iterando todo el vector. A medida que lo voy iterando, por ejemplo, estoy acá, estoy en la posición 1. Lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar en el heap el elemento 1, por ejemplo. ¿Sí? Al ser esto un heap minimal, lo que va a pasar es que, por ejemplo, sí, minimal. El 1 se va a insertar acá y se va a reordenar el vector, ¿no? Entonces, yo voy a reordenar los elementos del vector. La respuesta es que como yo sé que mi heap va a llegar hasta acá, ¿sí? Lo que se va a reordenar es de acá para la izquierda. Los de la derecha no se van a tocar nunca. Entonces, cuando yo avance este puntero, los elementos de acá no van a cambiar. Estos sí se reordenaron. Este vino acá y este vino acá. Pero los elementos que están más allá de la frontera de mi puntero que estaba acá no se van a tocar. A eso quería que me llegaran, digamos. Está bien, yo estoy insertando elementos sobre un vector que voy modificando, pero siempre voy a modificar desde donde yo estoy parado hacia atrás, nunca hacia adelante. ¿Sí? ¿Se entiende por qué funciona esto de insertar sobre el mismo vector? ¿No? Estaría pasando porque conocemos el tamaño, porque heap lleva una cuenta de hasta dónde inserté elementos. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo, lo que va a pasar es que estoy acá. El heap me dice tamaño 0. Lo que voy a hacer es insertar el primer elemento. Entonces, ¿qué hace? Agarra el elemento 1 y lo inserta en la posición 0. Y dice, ahora el heap tiene este tamaño. Y avanza el puntero y dice, voy a insertar 5 en la próxima posición disponible. ¿Cuál es? Justamente donde estaba el 5. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a ser heap shift up. Supongamos que ahora es maximal de nuevo. Entonces, este va a subir, este va a bajar. Pero los elementos que se modificaron se mantienen a la izquierda de donde yo estoy insertando, no a la derecha. Si al insertar me modificara los elementos de la derecha, ¿sí? Va a llegar un momento que yo voy a volver a insertar el mismo elemento. ¿Sí? A eso iba. Sin el tamaño no podés armar el heap. ¿Sí? Bueno. Tenemos esta solución que funciona. ¿Cómo haríamos esto sin esta solución? Yo quiero llegar a una solución un poco más genérica. Que está bien esta solución. Me gusta, yo qué sé, funciona. La solución es básicamente hacer esto, pero con una función que se llama heapify. Entonces, o si quieren hagamos directamente el heap sort. Hagamos una función que sea void heap sort. Perdón, Lucas, Sí. una pregunta. Si vos ahí hicieras después de los fors un printf heap tamaño, ¿te darías, o sea, te devolvería 0? Debería devolver 0. Ok, porque eso nos confundía con el tema de extraer. Como que no entendíamos si lo estaba sacando, porque creíamos que lo sacaba, pero después imprimía, entonces fue como, ok, tiene la N ahí. Claro, pero n es la cantidad de elementos totales, digamos. Claro, No la cantidad de claro, elementos en el claro. heap.
No, claro, pero... A lo que íbamos a era que. O sea, se sigue imprimiendo porque nunca eliminás algo de un vector, está ahí todavía, solo que... Claro, las En el posiciones siguen existiendo. Lo que vos estás haciendo es... Decir hasta ahí no accedo. Sí, sí, entiendo, pero... no- Entonces, mono, estás eliminando del heap. O sea, estás bajando el Por eso le puse tamaño. extraer, no le puse eliminar. Pero Ok, sí. ¿cachai? Para que yo en algún lado tengo que tener esto. De hecho, creo que lo dimos la clase pasada. Porque porque acá estaba el dibujito más lindo. Fíjate que acá yo les había dibujado el vector completo, ¿sí? Entonces, este vector, que representa este heap, acá ya están ordenados los elementos. Cuando lo que yo decía era, voy a extraer la raíz y lo voy a intercambiar con el último del vector, ¿sí? Los elementos que están en celestito acá son los que forman parte del heap. Quiere decir que el tamaño del heap, según lo que dibujamos antes, es hasta acá, ¿sí? Cuando yo saco un elemento, el heap se me achica. Lo que voy a hacer es, en vez de agarrar el 32 y meterlo en la raíz, voy a intercambiar. ¿Para qué? Para no perder ese valor. Y ahora cuando mi heap se achica, mi heap llega hasta acá nada más, ¿sí? Este valor no forma más parte del heap, porque mi heap ahora tiene esta cantidad de elementos. Entonces, al intercambiar yo la raíz con el último, lo que hago es que el que estaba en la raíz siempre quede al final, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelva a sacar el último, se me va a intercambiar con el primero, se me intercambia con el último, se me achica el heap. Ahora estos elementos quedan congelados, ¿sí? Entonces se me va achicando el tamaño que tengo, pero el vector sigue siendo el vector completo, ¿sí? Entonces, así queda. ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. Importante, que es algo que no sé de dónde lo sacan, pero lo sacan. Y es importante que lo sepan porque lo pregunto siempre en el examen y casi todos lo contestan mal. Si yo quiero hacer heap sort de un vector, ¿sí? No necesito como condición que el vector esté ordenado como heap. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no estoy ordenando nada. Estoy extrayendo elementos de un heap nada más. Entonces, yo recibo un vector para hacer heap sort. Primero, tengo que ordenarlo como heap. ¿Cómo lo ordeno como heap? Bueno, aplico el heapify o lo inserto el heap sobre el mismo vector, digamos. ¿Sí? Después ahí empiezo a extraer y quedan ordenados, ¿sí? Pero no es que yo aplico heap sort solamente a vectores que están ordenados como heap. Porque si no estoy aplicando un método de ordenamiento sobre un vector que ya está ordenado. ¿Está bien? Yo lo digo porque, digamos, es un error común. Está bien. Pero para que ustedes no lo cometan. Hagamos el heapify, ¿sí? No vamos a heap sort. Heapify. Pero está claro ahora que con respecto a la implementación que teníamos antes, estamos usando la mitad de la memoria, ¿sí? Porque valores se está ordenando directamente. Acá podría haber valores. Estoy ordenando directamente el mismo vector que ya tenía, no estoy creando un vector nuevo. El Heapify Y lo lo que que va a está en, perdón. Sí, Y lo que está en el mail entonces es heap sort, ¿no? Lo que estás haciendo. sí, básicamente es heap sort, porque estoy armando un heap, desarmando el heap, como había dicho, creo que. ¿Quién fue que lo dijo? No me acuerdo quién lo dijo. Armo el heap, desarmo el heap y una vez que armo y desarmo el heap ya me quedan ordenados los elementos, ¿sí? Esto es heap sort básicamente. Insertar, extraer. Ok, ok. Lo que yo voy a hacer es el algoritmo de Heapify. El algoritmo de Heapify que habíamos visto en la clase pasada era, yo recibo un vector de tamaño n, ¿y qué era lo que hacía? ¿Alguien se acuerda? No, hay dos formas de hacerlo. Una es de atrás para adelante y una de adelante para atrás, pero ¿quién se acuerda cómo lo hacíamos? El que iba de atrás para adelante. No es esencialmente, bueno, en primer lugar que no creas el heap y tiene que estar ordenado. Y a partir de ahí, una vez que está ordenado, vos ya sacas el primer elemento que sabes que es el mínimo, el máximo, no sé. Para, no es heap sort lo que estoy haciendo, ¿eh? Estoy haciendo la primera parte de heap sort, que es transformar el vector en heap. Que sería esta parte. Sí. Pero sin crear un heap. Es básicamente lo que hicieron, pero sin hacer esto.
El algoritmo era, no sé si se acuerdan, vuelvo a abrir el PDF, pero empezábamos desde el último elemento sin hijos o con hijos, ¿sí? Y íbamos retrocediendo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era empezar del último elemento con hijos, que era el 5, y lo que hacíamos era ir retrocediendo? ¿Sí? Agarramos este elemento que tiene hijos, aplicamos if down y vamos retrocediendo, ¿sí? Aplicamos if down, retrocedemos. Aplicamos if down, retrocedemos, ¿sí? Básicamente eso hay que hacer. Eso es todo el algoritmo. Entonces, si yo pudiera hacer de alguna forma, para simplificar, si quieren, hagamos o actual igual n. Después, ¿por cuál n empezamos? N-1. Después vemos por cuál empezamos, pero conceptualmente, es decir, mientras que n-1 sea mayor a 0, mayor o igual a 0, lo que voy a hacer es, en algún punto n-, y después lo que quiero hacer es shift down sobre un vector en la posición n. ¿Sí? n-1, no, actual. Estoy diciendo, chicos, actual. Ahí está. ¿Sí? Entonces, básicamente con esto yo armaba el heap. Actual. Ahí está. ¿Sí? Con este algoritmo, que lo único que hago es retroceder por el vector, armo el heap. Ya está, ya armo el heap. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto es todo el algoritmo que transforma el vector en heap. Eso es todo. Deberíamos adaptar el shift down para que aplique a un vector nada más, pero bueno, no importa. Ya saben cómo hacerlo. ¿Sí? Si entienden esto, quiero pasar a algo más importante, que es más importante que esto, sí. No da mucho margen de error, así que me gusta. Es que realmente el heap no es muy complicado. Por eso tampoco hacemos un TP, un TDA que sea implemente en el heap, porque no digo que es trivial, pero es sencillo. A lo que quiero ir ahora, ¿sí? Que ya entendieron cómo funciona el heapify, que es básicamente esto, y cómo funciona el heap sort, que es básicamente esto. Quiero ir a algo que es más interesante, porque si ustedes se fijan, generalmente en los TDAs que trabajamos insertamos punteros a cosas, ¿sí? Y esto es algo que les va a servir con métodos de ordenamiento. Nosotros cuando hacemos métodos de ordenamiento con punteros a función para comparadores, siempre los comparadores reciben punteros, ¿no? Y el problema de eso es que yo, por ejemplo, con esos métodos de ordenamiento no podría ordenar este vector. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué no? Ok, no, pero ¿se entiende por qué? ¿Se entiende que no es lo mismo ordenar esto? Que no es lo mismo ordenar valores 1, valores P, que valores... ¿Sí? ¿Se entiende? Uno es un vector de punteros y el otro es un vector de elementos. Nosotros lo que estamos haciendo generalmente es ordenar o guardar punteros a cosas. Pero ¿qué pasa si yo en vez de guardar punteros a cosas quiero guardar la cosa? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no tiene sentido? ¿O quieren dibujos? Sí, sí. ¿O quieren cortar? No sé. Perdí la pizarra. Ahí está. Nosotros lo que estamos haciendo generalmente es... Voy a copiar esto. Y voy a cambiar esto por puntitos. Nosotros usamos puntitos para representar punteros. ¿Está? ¿Sí? Yo tengo esto. Tengo punteros. Tengo un vector de punteros. ¿Sí? Cada puntero va a apuntar un número. Está en algún lugar de la memoria, no sabemos dónde. No me interesa.
Entonces yo voy a tener esto así. Esto apunta acá, este apunta acá, este acá, y así, ¿sí? Entonces, mi método de ordenamiento, ¿cómo funciona? Mi método de ordenamiento recibe un vector de punteros y lo que va a hacer es, va a recorrer cada uno de estos elementos y para compararlos, ¿cómo hace? Tiene una función de comparación que le pasa dos punteros y me dice si uno es mayor que otro, ¿sí? Entonces, ese método de ordenamiento yo lo puedo usar para ordenar punteros de enteros, punteros de Pokémon, punteros de... No sé qué usamos este cuatrimestre, punteros de listas, si quieren, si hay alguna forma de ordenar listas, punteros de alumnos, punteros de exámenes, punteros de cualquier cosa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener punteros a Pokémon, tengo un vector de Pokémon? No lo puedo ordenar, ¿no? ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿No puedes ampersandearlo? No. O sea, depende de a lo que te refieras, pero no. Porque vos fijate que esta es mi lista original, ¿sí? Esta es mi lista de punteros. Si yo represento esto como lista de enteros, es la que tenía antes, que es esta, sí. Tengo el 5, tengo el 1, tengo el 4, si quiere venir el 4, ¿tá? Tengo el 2. Fundamentalmente, en memoria son muy distintas, ¿sí? Si yo quiero recorrer un vector de punteros, y de hecho se va a ver mejor cuando lo vemos en código, pero ¿yo cómo hago para recorrer un vector de punteros? Simplemente hago un for y ¿cuánto avanzo en cada iteración? Avanzo un puntero. Ahora, si cada uno de estos es un entero, yo no tengo que avanzar un puntero, tengo que avanzar un entero. Y si ahora esto, en vez de ser números, son Pokémon, ¿sí? Este es Pikachu, este es... no sé, Raichu, no me deja. Este es Larvitar, este es, por ejemplo, no sé, Magcargo, este es... Lo que sea. Tenemos varios Pokémon, ¿sí? Un entero ocupa 4 bytes, un Pokémon ocupa 200 bytes. ¿Sí? Entonces, recorrer esto y recorrer esto no es lo mismo. Si yo lo hago esto en código y digo, por ejemplo, con lo más fácil que ustedes saben hacer, que es, por ejemplo, Bubble Sort, ¿sí? ¿Cómo haría un Bubble Sort genérico? ¿Qué recibo? ¿Un vector de qué? Recibo, por ejemplo, un void pointer elementos, un int tamaño y una función de comparación, ¿no? Tipo Sí. int comparador que va a recibir puntero, puntero, ¿sí? Tendría esta función, ¿no? ¿Cómo hago yo entonces? Lo hago en otro archivo, ¿no? Hagámoslo acá. ¿Cómo haría yo para invocar Bubble Sort con un vector de punteros a Pokémon? Bueno, haría Bubble Sort de Pokémon y no sé, tengo 10 Pokémon y tengo comparar Pokémon, ¿sí? Eso es una cosa. Vamos a ponerlo acá arriba. No, vamos a ponerlo en otro archivo, ya fue. Vamos a hacer el Bubble Sort genérico. Vamos a hacer. Sí. Igual esto no es exclusivo para Sort, ¿sí? Uso el ejemplo de Sort porque es el más fácil de entender. O supongo yo que es el más fácil de entender. Si yo hago esto, lo que significa es que estoy ordenando una cosa que es, por ejemplo, struct Pokémon, Pokémon, y tiene, no sé, hago puntero a puntero a Pokémon, y hago, esto es igual a malloc a 10 size of struct Pokémon pointer, ¿sí? Tengo este vector de 10 Pokémon, y lo quiero ordenar, lo ordeno así. Si en vez de tener esto, yo tuviera esto así, ¿sí? Esto ya es distinto. Yo no puedo hacer esto. Y no puedo ponerle un ampersand acá. ¿Sí? No es lo mismo. Son cosas completamente distintas. ¿Se entiende por qué esto no va a funcionar?
¿Alguno está completamente perdido con el manejo de punteros? Antes de No, lo empezar? entiendo, pero es por el tema de que toma punteros y vectores como... Es eso de C. O sea, entiendo que va por ese lado, pero de ahí a decirte exactamente es por esto, esto y esto, ya... Pero, Ahí. ¿y el tamaño es 10? No, 1. El tamaño dice la cantidad de elementos que tiene. No, yo acá reservé el lugar para 10 Pokémon. No, Sí. ojo. Acá abajo, bueno, sí, perdón. 10 Pokémon. Ahí. Es un puntero que apunta a un lugar que tiene espacio para Para 10 punteros, 10 10 estructuras Pokémon. Pokémones. Ok. Sí. Si quieren hacerlo en escala real, entre comillas, lo que tendrían ustedes, si esto fuese un byte, el primer vector sería, por ejemplo, 2, 3, 4. Esto es un puntero, ¿no? Un puntero dijimos que eran 8 bytes. Tengo un puntero. Ese es un puntero, pero yo tengo 10 Pokémon. Entonces tendría uno de esos, dos de esos, tres de esos. Poner que tengo un vector de 3 Pokémon. Y si ahora digo que los Pokémon ocupan, no sé, tienen un nombre y tienen una cosa, ocupan, por ejemplo, no sé cuánto puede ocupar un Pokémon. Ocupa todo esto, ¿sí? Entonces tienen un Pokémon, dos Pokémones, tres Pokémones, ¿sí? Ven que los tamaños de los vectores son muy distintos. No los puedo recorrer de la misma forma. Lo que yo estoy haciendo en el Bulbasaur seguramente es recorrer elemento por elemento. Recorrer elemento por elemento es puntero. Si yo recorro un puntero, lo que estoy haciendo es recorriendo cada grupo de 8 bytes. Pero en este caso estoy recorriendo cada grupo de 24 bytes. ¿Sí? ¿Se entiende? La pregunta es, ¿cómo puedo lograr yo un Bulbasaur completamente genérico? Hagamos esto. Los voy a dejar pensando la pregunta, porque creo que a muchos no les cayó todavía la ficha de qué es lo que queremos hacer. ¿Todos se acuerdan cómo funciona Bubble Sort? Si no, hacemos otro algoritmo. Pero, ¿todos se acuerdan más o menos cómo funciona? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Más? Bueno. Repasen Bubble Sort en estos 10 minutos de pausa. Volvemos, hacemos el Kahoot y los desafío a que hagan funcionar esto. Vamos a hacerlo con enteros, no con Pokémones, porque va a ser más sencillo para verlo. ¿Comparar un elemento con el de al lado? Ah, sí. Vamos a hacer eso. Hagamos una pausa de 10 minutos o de 5 minutos, no sé cuánto. ¿5 está bien? ¿7? Como la última vez. Vayan pensando cómo es Bubble Sort. Hacemos el Kahoot. Y rápidamente me tienen que saber decir después cómo hacemos un Bubble Sort para punteros genéricos, para ordenar cualquier vector de punteros. Y después lo vamos a extender a algo completamente genérico, que es algo que todavía nunca hicieron. Y que les va a ayudar a entender un poco mejor algunas cosas, tengo yo la esperanza. Cortemos acá, a ver este video.